mucho en esta noche. Vamos a comenzar con el tema de esta noche. Vamos a estar hablando acerca del gozo del Señor. Y una de las características que se supone que los cristianos debemos tener nosotros, que nos debe identificar, que se supone que sea un denominador común en la vida de todo cristiano, es el gozo. Se supone. ¿Qué es gozo? Bueno, cuando estudiamos la Biblia viene de la palabra griega chairo, se parece a la palabra que es gracia, que es caris, el cual es gozo, es más que un sentimiento de alegría, es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comunión con Cristo. No se trata de la alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres que este mundo ofrece. Ok, la Biblia nos da una orden, nos manda a nosotros a vivir con gozo. O sea, la Biblia no nos sugiere a nosotros como para que nosotros nos escojamos, como que aquí hay ciertos frutos del espíritu, mira a ver cuál te gusta. No, para nada. No es como dones espirituales que podemos tener uno o podemos tener dos, podemos anhelar otros dones mejores. ¿Sí? No, aquí la Biblia es bien clara. La Biblia nos manda a vivir con gozo. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Eso es un mandato. Filipenses 4:4, el nuevo apóstol Pablo hablando dice: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, es la misma palabra, es tengan gozo en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, tengan gozo. Y Jesús, enseñando sobre este tema en Juan capítulo 15, verso 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Interesante que para nosotros es un poquito extraño esa expresión, y vuestro gozo sea cumplido, y lo voy a explicar. La palabra cumplido en griego es la palabra plero, y significa, literalmente significa atiborrar, atestar, es llenar excesivamente algo, llenar un vaso hasta el último. Es como decir, tomar un vaso de agua, tomar un vaso, llenarlo de agua, básicamente hasta que esté a punto de derramarse. Eso es la palabra plero, que es la palabra que se utiliza ahí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté a punto de desbordarse. Eso es lo que significa que vuestro gozo sea cumplido. O sea, que el Señor, la intención del Señor es depositar su gozo en nosotros, y Él no va, y cuando Él vea medio vaso, medio de nosotros lleno de gozo, Él no se va a detener. Él quiere que nosotros estemos totalmente llenos de gozo, excesivamente llenos de gozo. Eso es literalmente lo que significa. En Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar Hechos capítulo 13, verso 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Aquí la palabra llenos es la misma palabra cumplido que leímos en el verso anterior. En el original es la palabra plero. Así que, y los discípulos estaban excesivamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vuelvo y les digo, la palabra llenos aquí es la misma palabra plero en griego, que es la misma palabra que se utiliza en Juan 15:11, cuando dice que vuestro gozo sea cumplido. Cumplido es la palabra plero. Aquí llenos es la misma palabra en griego. Le dan diferentes traducciones, eso a discreción del traductor, pero en el original, como se habló o como se escribió, es exactamente la misma palabra y significa que estén llenos excesivamente de gozo. Hechos 5:40 al 41 dice, esperen, yo creo que yo brinqué un texto, ¿no? No, ok. Hechos 5:40 41 dice: y convinieron con él. Esto es cuando apresaron a los discípulos y estaban determinando qué iban a hacer, y salió Gamaliel, un sabio, y habló en favor de los discípulos. Y cuando dice convinieron con él, es que convinieron con Gamaliel, estuvieron de acuerdo con Gamaliel, que Gamaliel lo que dijo fue: mire, dejen esos hombres, si ese movimiento es de los hombres, va a desaparecer, y si es de Dios, no encontremos nosotros
peleando contra Dios. Eso fue el consejo de Gamaliel. Ellos estuvieron de acuerdo y dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y el verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea que todo el testimonio de la Biblia es que los creyentes, los discípulos, los cristianos son personas que viven con gozo. El apóstol Pablo hace una declaración extraordinaria en Hechos 20:24, que muchos de nosotros lo hemos escuchado en momentos dados, se ha predicado acerca de esto. Hechos 20:24, el apóstol hace esta declaración. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo tiene un objetivo en su vida, y es que cuando él esté a punto ya de entregar su vida, de ir con el Señor, cuando llegue ese momento, lo único que él quiere es garantizar, saber que él todavía tiene gozo dentro de él, que el gozo permaneció en él, que nunca se fue, que nunca lo perdió, y al momento de irse de aquí, gozo está todavía en su vida. Pero entonces hace algo interesante, porque Pablo indirectamente está diciendo que gozo no tiene nada que ver con las cosas que le pasen, porque él dice, yo quiero acabar con gozo, de ninguna cosa hago caso. Yo quiero acabar con gozo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Para mí lo importante no es que las cosas me vayan bien. Para mí importante no es que las circunstancias todas caminen en favor de lo que yo deseo. No, no. Para mí lo importante es que mi carrera yo la termine con gozo, aunque en esas cosas no ocurra lo que yo espero. Y el ministerio, cumplir con el ministerio del Señor Jesús. Tener gozo, cumplir con el ministerio, que era dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Esa era la meta de Pablo, ese era el objetivo de Pablo. Pablo está directamente diciendo que gozo no tiene nada que ver con las cosas que pasen alrededor de él, porque él, de las cosas que pasan alrededor de él, él no hace caso de esas cosas. Y asunto de proteger su vida, ni siquiera él estima preciosa su vida. Lo que él estima precioso es de cumplir con el ministerio y acabar su carrera con gozo. Lamentablemente, cuando vemos todos esos testimonios en la Biblia y miramos el cristianismo hoy día, nosotros tenemos que aceptar la realidad de que eso que nosotros leemos no se parece a lo que nosotros vemos en el cristianismo en estos tiempos. Nos encontramos continuamente con creyentes que no tienen idea de lo que es el gozo del Señor. Y me parece que algunos de nosotros pensamos que el gozo está directamente relacionado a nuestro mundo exterior, y todo lo que enseña la Biblia es totalmente contrario. No sé, hace mucho tiempo no está aquí en el bosqueo, pero hace mucho tiempo yo prediqué del tema del gozo, no di una enseñanza como hoy. Y recuerdo que la introducción del tema era cuando Amán se encuentra con Mardoqueo. Y yo mencioné, yo no sé si ustedes recuerdan, eso está en el libro de Esther, lo pueden leer con calma. Amán en la Biblia era un individuo que tenía casi una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, pero lo más cercano que nosotros podemos ver, o de las personas más cercanas que nosotros podemos encontrar, es Amán. Amán tenía el favor del rey. Era la persona más importante después del rey. Tenía esposa, tenía hijos, tenía amigos, era millonario, tenía salud. Cuando él caminaba, todo el mundo le rendía pleitesía. Y cuando nosotros leemos el libro de Esther, todo el testimonio de la Biblia dice todo eso. Y él hablando con sus amigos le cuenta todo lo que él tiene, todas las riquezas que tiene, los amigos que tiene, todo. Y él dice algo increíble, dice, pero todo esto, todo lo que yo tengo, el favor del rey, ser millonario, ser la persona más importante después del rey, tener esposa, tener hijos, tener salud, todo marcha bien. Dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo
sentado a la puerta del rey. Mardoqueo, Amán no conocía a Mardoqueo, Mardoqueo no conocía a Amán. Ellos no interactuaban, no usaban palabras. Mardoqueo no componía nada en la vida de Amán, no le hacía nada, no le hacía ningún mal, simplemente que todo el mundo se doblaba cuando Amán caminaba y Mardoqueo no le rendía esa pleitesía a él. Era todo. Era un hombre que estaba sentado en las escaleras, que estaba vigilando a su familia, que era Esther. Eso era todo lo que Mardoqueo era la única razón que hacía que Mardoqueo se acercara a palacio. Y todas las cosas que tenía Amán, que era para estar gozoso, para estar alegre, para estar contento, dice que todo eso desaparecía con él ver a Mardoqueo. Lo que significa que Amán se parece a mucha gente de este mundo y lamentablemente a algunos cristianos que Amán tenía un gozo, un contentamiento que era circunstancial, dependía de las circunstancias. Si él estaba con el rey, estaba contento. Si él estaba con los amigos, estaba contento. Si alguien se doblaba ante él, él estaba contento. Veía a Mardoqueo, se acabó. La sola presencia de Mardoqueo era capaz de erradicar todo el contentamiento que él pudiera tener de tantas cosas que tenía al lado de Mardoqueo, que era literalmente era una hormiga insignificante comparado con todo lo demás que él tenía y con toda la gente que él conocía. Y esa es la realidad lamentable de algunos creyentes en esta época, que lo que hemos experimentado, lo que hablamos nosotros como que estamos gozosos, como que estamos contentos, es simplemente circunstancias que están a nuestro favor. Simplemente, como una vieja canción decía, el viento que está soplando a mi favor. Y por eso yo estoy contento. Pero el día que el viento sopla contrario a mi favor, ese día se acabó el contentamiento. Vamos a mirar las tristezas, el dolor y el gozo si tienen alguna relación. Podemos tener gozo en medio de las tristezas, en medio de lágrimas, en medio de procesos de dolor y de pérdidas. Nosotros sabemos que Jesús vivía con gozo, pero Juan 11:35, la Biblia dice, Jesús lloró. Este es el episodio exactamente cuando Jesús llega y se encuentra con María y Marta y le dicen que Lázaro había muerto, y la Biblia dice que Jesús lloró, que la gente decía, mira cómo le amaba, porque Jesús estaba llorando. La pregunta es, en ese momento que Jesús lloró, ¿perdió el gozo Jesús cuando estaba llorando? Jamás. Jesús nunca perdió el gozo. Pero en este momento nosotros podemos entender que para un cristiano, gozo y lágrimas pueden convivir. Pueden convivir en mí, pueden convivir en ti al mismo tiempo. Tú puedes estar llorando y a la misma vez dentro de ti tú puedes tener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor no es circunstancial. Encontramos también en la Escritura que el Señor vivió momentos de tristeza. En Mateo 26:38, la Escritura dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es una declaración que tiene mucha fuerza. Mi alma está muy triste. El alma de Jesús, el alma donde muchas personas entienden que es el asiento de las emociones, de los sentimientos. El alma de Jesús estaba muy triste. Él sabía que lo iban a entregar, sabía que iba a morir y estaba triste, exactamente. Pero había perdido el gozo. Jamás. Él no había perdido el gozo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Al final de este estudio vamos a ver que en medio de todos estos procesos de dolor, él caminaba y vivía con gozo. En 2 Corintios, capítulo 8, versos de 1 al 2, nosotros vamos a encontrar una iglesia con unas tribulaciones bien grandes, con una pobreza bien grande, pero vamos a encontrar una iglesia llena de gozo. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 8, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí tenemos una iglesia que está pasando por un momento de tribulación. La palabra tribulación significa literalmente
estar en estrechez, significa estar en aprieto. Da la idea de que por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por arriba, para abajo, por un lado y por el otro lado, te están apretando con tanta fuerza. Esa es la idea de la palabra tribulación. Te están apretando, que te tienen en estrechez, que tú no encuentras salida, no encuentras cómo moverte. Esa es la idea. Así que tenemos una iglesia que se encuentra en esa situación. En adición está en una profunda pobreza, pero dice el texto que tenían abundancia de gozo y que abundaron en riqueza de la generosidad. Significa que ellos, estando en pobreza, podían ofrendar y podían ofrendar abundantemente. Y esto me recuerda lo que estábamos hablando de ayer, de lo necio del mundo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar. Y es que Dios llama gente que no parece que tengan la competencia para hacerlo, pero es que no depende de nosotros, cuando Dios nos llama, Dios está pensando, no en nosotros, está pensando en la competencia que se va a producir en nuestras vidas, tan pronto el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida mía y comienza a obrar en la vida tuya, cómo ese Espíritu nos hace a nosotros competentes para poder cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es la evidencia que tenemos en 2 Corintios capítulo 8, en tantos testimonios más en la Biblia y en nuestra experiencia de tantos años en el Señor. 1 Tesalonicenses 1:6 es similar, donde dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Exactamente lo mismo. Gran tribulación, gran estrechez, sientes que te están apretando, que casi no puedes respirar, pero independientemente de eso puedes experimentar en tu vida el gozo del Espíritu Santo. Y esto eran nuevos creyentes. Esto fue cuando recibieron ellos al Señor, recibieron la palabra por primera vez. Lo otro que encontramos es cómo gente que experimenta el gozo en medio de pérdida. Hebreos capítulo 10, verso 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos tienen gozo, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. O sea, aquí no es que dieron, aquí es que le quitaron. Ellos tenían una compasión por los presos, pero de alguna manera a ellos les quitaron los bienes que tenían. Y por eso lo sufrieron. Pero lo sufrieron con gozo. Parece una ironía, parece un sarcasmo, pero no es una ironía y no es un sarcasmo. Una persona que esté cerca del Señor, que tenga una relación con el Señor y le pasan cosas difíciles en la vida y él tiene una relación con el Señor, él sabe que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y como tiene esa verdad por dentro, esa verdad es suficiente para saber que el proceso que está viviendo en ninguna medida va a cortarle las manos a Dios, va a incapacitarle las manos a Dios para Dios cumplir esa promesa. Y eso es suficiente para él mirar al mañana de donde está parado, independientemente de la estrechez que esté sufriendo, y mirar al mañana y mirar con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Ves? Cuando miras al mañana, tú sabes que hay algo mejor en el mañana que lo que estás viviendo ahora, y eso te hace mirar con gozo y sigas viviendo con gozo. Las bienaventuranzas y el gozo. Y aquí en estos días estaba estudiando la escritura, encontré algo muy interesante sobre este tema que lo deseo compartir con ustedes hoy. En Mateo 5:3, Mateo 5, del verso del 3 a 10, nosotros encontramos las famosas bienaventuranzas. Y cuando nosotros estudiamos bienaventuranza, nosotros vamos a descubrir que las Biblias dan diferentes traducciones para la palabra bienaventuranzas. Hay algunas Biblias que dicen, que traducen felices. Felices los pobres en espíritu. Felices los que lloran. Hay algunas Biblias en inglés que traducen bendecidos. Bendecidos los pobres en espíritu. Bendecidos los que lloran. Hay algunas Biblias en inglés que traducen happy
traducen felices, alegres, los pobres en espíritu, los que lloran. Y es interesante que cuando nosotros miramos la una, todas hasta el 9, nosotros vamos a ver que habla acerca de bienaventuranza, y la idea de la palabra bienaventuranzas es la palabra, es la idea de ser dichosos. Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los mansos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, pero también, espérate, los que padecen persecución por causa de la justicia, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Interesante, todas las veces que Jesús dice la palabra, usa la palabra bienaventurado, la palabra que Jesús usa es Macarios. Macarios. Y Macarios es una palabra diferente a la palabra felicidad o alegría. Macarios es diferente, porque felicidad y alegría están asociadas a circunstancias favorables. De hecho, algunas definiciones de felicidad incluyen ausencia de problemas. Y hay gente cuando hablan acerca de felicidad, digamos, están, digamos, felices y le explotó un problema y dice, es que la felicidad no dura. Porque de por sí, la gente entiende que felicidad es ausencia de problemas. Si yo no tengo problemas, si tengo dinero, si la luz está bien, si no tengo problema de agua, si tengo techo, si tengo ropa, si el carro está bien, si tengo salud, si los hijos están bien, si la esposa está bien, si todo está bien, yo soy feliz. Si en el trabajo marchan las cosas bien, si en el negocio marchan las cosas bien, yo soy feliz. Si algo de eso se afecta, me quitaron la felicidad. Entonces, Macarios no tiene nada que ver con eso. Macarios significa dichoso. Así que la palabra que se usa en inglés, bendecido, probablemente sea una palabra bien parecida a lo que aquí dice dichoso. Estaría bien. Macario significa dichoso y nos da la idea de algo que está dentro de uno. Es como tener el reino de los cielos en el corazón. Es alguien que está en el mundo, pero es independiente del mundo. Esta palabra originalmente se aplicaba a los dioses que eran dichosos, que estaban contentos, que tenían gozo. Y los griegos llamaban a la isla de Chipre, la llamaban Macaria, usaban el término femenino, Macaria, que quiere decir isla dichosa. Los griegos decían que la isla de Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil, que no había necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida perfectamente dichosa. Si tú eras de Chipre, te decían, tú eres de Chipre, tú eres dichoso. Tienes que vivir con gozo, tienes que vivir contento porque eras de Chipre, porque era la mejor isla, el mejor lugar para vivir. Las personas que nacían en Chipre se supone que no tenían que ir a otro lugar a buscar dicha, a buscar gozo, a buscar contentamiento, porque ellos lo tenían adentro. Tenía tal clima, tales flores y frutos y árboles, tales minerales, tales recursos naturales, que contenía todos los materiales necesarios para la dicha perfecta. Macario, pues, significa o describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo, ese gozo que es sereno e inalterable y autosuficiente, ese gozo que es completamente independiente de todos los azares y circunstancias de la vida. Así que cuando Jesús le dice a ellos, Macarios, bienaventurados, dichosos, Jesús le está hablando acerca de algo que está dentro de ellos, que no depende de lo que está ocurriendo, de que estén hablando de ti, de los vituperios, de que te estén persiguiendo, de que quieran hacer cualquier cosa para dañarte. Eso que tienes, esa dicha que tú tienes, está dentro de ti y está dentro de él por causa del Señor. Está dentro de ti por causa del Señor, está dentro de mí por causa del Señor. No depende de absolutamente nada que esté ocurriendo fuera de mí. Juan 16:22, Jesús dijo algo interesante que se parece a esto. También vosotros ahora tenéis tristeza. Jesús está hablando obviamente está hablando con sus discípulos acerca de su muerte. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Jesús está diciendo, yo me voy, pero voy a volver. Y se gozará vuestro corazón. Y mire lo que dice aquí, y nadie os quitará vuestro gozo.
el gozo que es del Señor, nadie lo puede quitar. De hecho, ¿se acuerdan del corito que nosotros cantamos? Ese gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Ese gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. ¿Sí? Así que Jesús está diciendo, ustedes ahora están tristes, yo me voy a desaparecer, pero yo voy a cumplir mi palabra, yo voy a volver. A los 3 días yo voy a volver y cuando yo vuelva ustedes se van a gozar. Y yo les voy a dejar un gozo a ustedes que nunca nadie se lo va a poder quitar. Esa es la promesa para nosotros. Porque es lo que pasa en la vida de nosotros los creyentes, que pareciera que nosotros tenemos un gozo que es como la montaña rusa. Ahora es, mañana no es. 2 días lo tengo, 3 días no lo tengo. Eso no es lo que el Señor prometió para nosotros. El último verso de la bienaventuranza encontramos que Jesús dice en el último, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Esta traducción aquí, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate, alégrate, hey, tienes un gran galardón, no te preocupes, a los profetas antes que ustedes los persiguieron. Cuando usted busca en la palabra gozo, es la misma palabra gozaos, es la misma palabra que prácticamente se traduce todo el tiempo por gozo, pero aquí cuando la palabra que ellos traducen alegrados, es interesante que la palabra es en griego es agagiao, no agallado, sino agagiao, y significa regocijarse excesivamente con cánticos, saltar de gozo. Así que cuando la Biblia está diciendo aquí en el verso 10 que el Señor le dice gozaos y alegraos, literalmente lo que está diciendo es gozaos y regocíjense excesivamente, regocíjense con cánticos, salten de gozo, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. No importa que hayan perseguido a los profetas antes, igual los van a perseguir a ustedes. A los que fueron antes de ustedes los persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, pero recuerden, ustedes tienen un galardón bien grande, por lo tanto, gócense, regocíjense excesivamente con cánticos, salten de gozo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando llegue el reino de los cielos, cuando el Señor venga a buscarme. No. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor, eso sería fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Cuando me quiten todos los problemas y me vaya y esté allá y tengo una vida perfecta, allá me voy a gozar. No. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo mira el galardón que tú tienes. Y por cuanto estás mirando el galardón que tú tienes ahora, independientemente de las cosas que te estén ocurriendo a ti, gózate, excesivamente gózate con cánticos, salta de gozo, brinca de gozo y de alegría. Desde ya comienza a gozarte. Así que las bienaventuranzas nos hablan a nosotros de ese gozo que nos busca a través del dolor, ese gozo que la tristeza y la pérdida, el dolor y la angustia no pueden afectar, ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar, absolutamente nada. Macario, eso es lo que significa dichoso, bienaventurado eres. No importa lo que esté pasando en tu vida, eres dichoso. Hebreos capítulo 12, verso del 1 al 3 dice, estamos terminando ya, buen tiempo sonar, y 32, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que Jesús nunca perdió el gozo. Aquí está diciendo que él estaba bien claro en que él tenía una tarea que hacer. Él tenía un trabajo que cumplir. Y el producto de esa tarea y de ese trabajo le daba a él suficiente gozo. Él miraba eso. El cual por el gozo puesto delante de él, eso estaba delante de él. El trabajo que él tenía que hacer, el sacrificio que él iba a hacer. Recuerden, él dijo bien claro, nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar.
O sea, que fue una decisión de Jesús. Él quiso hacerlo. Él quiso poner su vida por nosotros. Él quiso dar su vida. Él quiso tomar tu lugar. Él quiso tomar mi lugar. Y eso fue suficiente porque él vio el producto de todo eso. ¿Cuál fue el producto? El producto es lo que hablamos los otros días, que Lucy lo mencionó el jueves, que él era el unigénito hijo de Dios. Antes de la cruz, él era el unigénito hijo de Dios. Era el único hijo que Dios tenía antes de la cruz. Pero después de la cruz, la Biblia no vuelve a llamar a Jesús el unigénito hijo de Dios. La Biblia lo llama el primogénito hijo de Dios. Ahora, primogénito es el primero de muchos. Eso es, él se convierte, deja de ser el unigénito para ser el primero. Cuando él tiene los ojos puestos en el producto es que él es el primero y detrás de él vienen miles y miles y miles y cientos de miles y millones que van a ser como él. Gente, hombres y mujeres perfectos como él, santos como él, limpios como él. Y cuando él ve eso, dice que todo lo propio que él sufrió, todo el menosprecio que sufrió, toda la contradicción de pecadores contra él mismo, todo aquello que él estuvo expuesto, a la vergüenza que él estuvo expuesto, fue nada comparado con lo que él veía. Y lo que él veía le dio a él la fuerza para tolerar todo ese dolor en él. Y entonces la Biblia dice, consideremos lo que él hizo. Si consideramos lo que él hizo, hey, eso nos puede dar a nosotros ánimo, aliento para no cansarnos y llegar a desmayar. Así que la vida de nosotros aquí, hay algunos de nosotros que amamos mucho esta vida. Yo he dicho que siempre he querido vivir hasta los 85 años. Se lo he dicho al Señor desde nene, desde muchachito, desde conocí al Señor. Siempre he dicho por lo menos hasta los 85 años. Eso lo he dicho siempre. Pero no es porque yo amo esta vida más que la otra vida. Yo sé que no se pueden comparar. Y yo sé lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que yo soy un peregrino aquí. Eso enseña la Biblia. Nosotros estamos de pasada. Yo estoy de pasada y tú estás de pasada. Todos nosotros estamos de pasada. Nuestra vida es una carrera y tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Cumplirla, agradar al Señor y estar siempre con Él. Hay un gozo perfecto delante de nosotros. Es el gozo del Señor. Para llegar hasta allí pasaremos por dificultades, por angustias, por pérdida, etcétera. Es parte de la vida. Todo el mundo experimenta eso. No es que los cristianos, aún los no cristianos lo experimentan. La diferencia es que los no cristianos, cuando experimentan todo ese tipo de situación, ellos no tienen esperanza y nosotros vivimos con esperanza, y la esperanza nos hace mirar al mañana y poder seguir mirando con gozo. Y la manera correcta de poder lograrlo es mirando al primogénito, al prototipo, al primero en lograrlo, para así nosotros también alcanzarlo. No hay comparación entre lo que nosotros tenemos que pasar o sufrir versus lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para nosotros. No existe una comparación. No hay dolor. No hay dolor que sea comparable a las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, empezando esas bendiciones a vivirlas, a disfrutarlas en esta vida aquí, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y por cuanto Él está conmigo todos los días hasta el fin, no importa lo que yo esté pasando, yo soy un candidato llamado por Dios para vivir con gozo todos los días de mi vida. Amén. Dios te bendiga mucho. Si tienes alguna pregunta, ahorita Itamar nos da las instrucciones. Muchas gracias.